La agenda internacional está muy rica, es muy interesante. Tenemos muchos acontecimientos. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás, Chema? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hemos tenido el caso, bueno, el acontecimiento tremendo, que es la muerte de Mandela, ¿no? En los últimos años. Yo creo que él es un hombre monumental, ¿no? Un hombre que marcó el siglo XX, o por lo menos la segunda mitad del siglo XX. Creo que es un hombre de muchas cualidades notables e inusuales. Un hombre, además de una moral ciudadana y un sentido de la lucha social muy marcado. Yo no he estado muy de acuerdo con quienes han tratado de dulcificarlo un poco y situarlo, digamos, en un plano espiritual, digamos. Espiritual. Pero en su momento tomó las armas Mandela, claro, por favor. Y él, incluso cuando sale de la cárcel, todavía hay una negociación para que él abandone la lucha armada, pero él siempre aclaró, y eso es importante también remarcarlo, ¿no? Que él no apostaba por la violencia. Él decía que la violencia que podía ejercer el Congreso Nacional Africano era una consecuencia de esa situación monstruosa creada por el apartheid, ¿no? Defensiva, evidentemente, ¿no? Claro. Eso es lo que algunos psicoanalistas llaman esto, ¿no? La violencia defensiva, no una violencia agresiva, ¿no? Pero él no era Gandhi, o sea, Gandhi era la no violencia. Él tiene, claro, en algunos momentos tiene cosas gandianas. Tiene cosas gandianas, pero en ¿no? su momento tomó las armas el Congreso, ¿no? El Partido del Congreso. Pero además la gran lección que nos tiene que quedar, bueno, son varias. Mientras Mandela estaba preso, quiero decir, ¿no? Claro. Biko estaba semi-legal, se movía, etcétera. Perdón. Sí, incluso cuando él ya sale, hay un incidente muy serio, cuando Mandela ya está libre, y matan a Chris Hani, ¿no? Chris Hani era un líder del Partido Comunista Sudafricano que también estaba a favor de una actitud más agresiva contra el apartheid, y en ese momento casi hay un estallido que solo él lo puede controlar, y ahí encontramos otra cualidad de Mandela que es la siguiente, ¿no? Y es la capacidad de apostar por la reconciliación a pesar de lo vivido, ¿no? Creo que él tenía muy claro de que el itinerario histórico que había vivido de manera personal, pero también Sudáfrica a partir del monstruoso apartheid, ¿no? Marcaba la sociedad sudafricana con un encuadre, digamos, de enfrentamiento. Y creo que él sabía, a pesar de que en un momento, como estamos comentando, coqueteó con la posibilidad armada, creo que él sabía que cuando él sale y cuando están caminando hacia el fin del apartheid, esa ya no es una ruta, ¿no? Sí, pues. Ya no es una ruta. En el himno sudafricano hay frases en afrikáner. Claro. Increíble. Pero entonces, Chema, que la historia del himno es muy curiosa, ¿no? Había dos himnos, ¿no? Ajá. Había el himno de los negros sudafricanos, de la rebeldía contra el apartheid, y había el himno de los afrikaners, ¿no? Los que fundan la Sudáfrica blanca y racista. Entonces hay un momento en el cual él ya está por asumir la presidencia y le preguntan sobre esto, ¿no? Sobre el himno. Okay. ¿Qué hacemos con el himno? Y entonces la mayoría negra del Congreso Nacional Africano y otros movimientos decía que había que anular el himno de los afrikaners, ¿no? De los Boers, ¿no? Entonces él dice, no, durante un tiempo van a convivir los dos himnos. Como las banderas, ¿no? Claro. Creo que las banderas coexistieron también. Y después hacen un solo himno, que es el actual himno de Sudáfrica, que tiene una parte de los dos himnos que antes no se podían ver, digamos. Es una cosa realmente impresionante. Yo creo que él tenía muy claro que la convivencia era una cosa indispensable. Nos recuerda que Sudáfrica tiene temas muy complicados, pendientes, ¿eh? Uno de ellos, el de la corrupción, es terrible. Claro, y la desigualdad también, Chema. La desigualdad también. Hay un cálculo que estima que después de el fin del apartheid y cuando Mandela ya sube al gobierno, efectivamente irrumpe muy lentamente una clase media negra, pero a un ritmo muy, muy lento, porque todavía es una realidad muy clamorosa que la desigualdad y el privilegio, digamos, ya no las joyerías, digamos, ¿no? Pero la situación privilegiada todavía está en manos de los blancos sudafricanos. Entonces, es un proceso muy lento. Yo creo que él puso el acento en la reconciliación, pero digamos la desigualdad es de tal magnitud que ni un gobierno suyo ni los gobiernos posteriores han logrado neutralizarla. Creo que el cambio de eso es bastante más lento y bastante más difícil, porque hay toda una historia detrás de educación, de formación, de oportunidades. Yo no sé si tú sabes que en el apartheid, por ejemplo, ¿no? A los negros sudafricanos no se les permitía tener un cargo público. Claro. Entonces, cuando él sube al gobierno, ¿de dónde va a sacar los cuadros para gobernar? Seguro, absolutamente. Tenía que sacarlos del Partido Nacional, en buena medida, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, y en la ceremonia misma, en el estadio,
de Johannesburgo, tiene otra cola de chismes. Los chismes hay. En los dos chismes está el presidente Obama en el medio. Claro. Digamos, en el chisme frivolón, que es la foto que se toma Obama junto con la ministra danesa, Sí, una chica interesante, danesa, ¿no? De bonitas rodillas aparentemente, y el ministro británico. Y al costado la señora Michelle con un rostro aparentemente serio. Claro. Ahora, ahí yo venía conversando con alguien sobre ese tema y me decía, en realidad ahí hay imágenes que pueden ser engañosas, ¿no? Interpretadas de diferentes. O sea, recreadas, tú tomas una foto de Michelle Obama aparentemente con un rostro adusto. Pero de repente que estaba mirando a otro lado también. Pero el gesto que sí parece decidor es que ella se siente entre los dos en un momento. Ajá, eso sí parece decidor y sugiere que hubo alguna incomodidad, ¿no? Pero para mí el hecho más importante fue el apretón de manos entre con Raúl Castro. Raúl Castro y Barack Obama, ¿no? No es la primera vez que sucede algo así. Clinton en alguna oportunidad le dio la mano a Fidel Castro. Sí, sí, seguro. ¿No? Pero algo se dijeron, ¿no? Algo se han dicho, cosa que no sabemos. Pero de todas maneras... maneras... ¿Un intérprete ahí o fue solamente un intercambio? Ahora, los cubanos de Miami están indignados por eso. Bueno, los cubanos de Miami en un momento rechazaron a Mandela. No, lo votaron. Episodio, no lo dejaron ir a Miami a Mandela. Fíjate, pero de todas maneras ahora... Que el solo hecho de que un acto, digamos así, de educación, por no llamarle... Ahora, yo creo que Obama es un gran político, ¿no? Lo ha tenido al frente, no ha querido aparecer como alguien descortés. Él estaba en la lista, además él iba a hablar. Raúl Castro era uno de los oradores. Los dos hablaron, ¿no? Tanto Obama como Raúl Castro. Y habló, por supuesto. Entonces, si Obama subía a la escalera y el tipo estaba parado ahí, tienes pues que saludarlo. Ahora, ciertas palabras de Obama en su discurso han sido interpretadas como lo que nosotros llamamos darle su chiquita, ¿no? Pero me parece muy doméstico, o sea... Claro, me parece demasiado... Claro, hay gente, líderes que no le dan libertad a su pueblo, etcétera. Sí. Y Raúl Castro más bien en su discurso fue bastante cauto, ¿no? Más conciliador. Habló más de la conciliación. Claro, y es la relación entre Cuba y Sudáfrica es una relación de larga data. No se puede tapar el sol con un dedo, evidentemente. Claro. Cuba le dio armas al partido de Mandela. Claro. Armas y entrenamiento militar. Eso es algo que aparece en todos la lucha en Namibia. En todos los libros, claro. En todos los libros que... Fíjate, Chema, es interesante cuando se va una persona, un líder de esta magnitud, los juicios históricos tienen que ser muy cautos, ¿no? Sí. Porque claro, por ejemplo, una cosa que no se puede desconocer es que toda la vinculación de, vamos a decirlo, que era en ese momento la izquierda mundial con el régimen con el Congreso Nacional Africano, ¿no? Apoyaban claramente a Mandela, a pesar que Mandela siempre dijo que no era comunista. Seguro. Que era un luchador social, ¿no? Pero era en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética lo apoyaba Cuba, lo apoyaba China, lo apoyaban la mayoría de regímenes izquierdistas del planeta, y más bien los que estaban al otro lado... Lo veían con mucha cautela. Sí, Margaret Thatcher en un momento dice que esté preso, ¿no? Claro. Estados Unidos no se compraba el pleito. Estaba en la lista de terroristas buscados. Claro. Mandela. Claro, entonces... Estaba preso por un lado y por otro lado estaba en la lista de los terroristas. Claro, y países no solo, incluso países del barrio sudamericano, ¿no? El Brasil y los generales y el Chile Pinochet también apoyaron el régimen del apartheid, ¿no? Entonces, hay que ser muy cauto en un momento así porque todo el mundo va a tener, digamos, alguna zona oscura, ¿no? Interesante que recordemos esto para ser equilibrados, ¿no? Claro. Para poner las cosas en su exacta medida. Pasemos porque los minutos nos ganan. ¿Te ha sorprendido lo de la marihuana en Uruguay? Bueno, ya se venía discutiendo, ¿no? Lo que me ha sorprendido es que se apruebe tan rápido, porque el mismo presidente Mujica en un momento dudó. En un momento vacila, se echa un poco para atrás. Pero ahora han ido adelante con esta propuesta, que es una propuesta que yo diría tiene que hacer pensar al mundo un poco en el siguiente sentido, ¿no? Evidentemente, la circulación de drogas no es algo bueno para ninguna sociedad, ¿no? Siempre conlleva un riesgo, ¿no? Pero la pregunta que está planteando Mujica con esta medida es si lo que se ha hecho hasta el momento para neutralizar el tráfico de drogas, que es el gran problema y el que causa la criminalidad, es la ruta adecuada. Yo creo que con esta medida él está jugándose una carta riesgosa, pero está diciéndole al mundo, miren, esa no es la ruta. Además que la marihuana no es la droga que causa el gran tráfico internacional, es más bien la cocaína. Pero de todas maneras,
hay ahí el planteamiento de decirle a la sociedad, a ver, ¿qué tal si nos vamos por este otro lado, aun cuando conlleve riesgo? Existe ya la experiencia de Holanda, ¿no? Donde Sí, claro. esto se legaliza hace muchos años Hace muchos años. y no... Y en Holanda tienes los famosos coffee shops. Sí. Y en Holanda con receta médica te dan marihuana para una serie de temas. Además es muy gracioso, cuando uno entra a un coffee shop no venden licor. No, el trago está prohibido, solamente por supuesto. venden Yo una vez marihuana entré a un coffee shop hace años ya, en la ciudad de Maastricht, en Holanda. Entonces, de curioso, comencé a ver la lista que había y entonces lo llamo al mozo y entonces le digo, oiga, yo en realidad quisiera que me traiga un whisky. ¿Cómo? ¿Usted cree que acá voy a vender trago? No, me dijo, acá no se vende trago. Claro. Me llamó la atención. Ahora, hay una cosa que... Solo se vende hierba. Claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hierba ¿no? sí, trago no. Claro, de todas maneras hay un riesgo, ¿no? Alguien, cuando esto se discutía hace unos meses todavía en Uruguay me decía, claro, lo que pasa es que no es lo mismo un país que solo consume que un país que produce. Seguro. ¿no? Que produce droga. Ahí el Claro. problema sería de mayor magnitud. Y la marihuana tiene usos no solo recreativos, sino medicinales, ¿no? Sí. Entonces, es un planteamiento muy audaz, ¿no? Y es curioso que ocurra en un país latinoamericano, ¿no? Esto se esperaría, digamos, porque, ojo, lo que está planteando esta ley es que el mismo Estado controle la producción, ¿no? En Holanda lo que está permitido es el consumo, ¿no? Entonces, es algo que creo que... Pero acá es la regulación del mercado, Exactamente. por llamarlo de alguna manera. O sea, así como acá tenemos Ocitran y algo parecido, Exactamente. Ociptel, en Uruguay se podría llamar el organismo, no sé, Claro, regulador ahora del... el temor es que crezca la criminalidad con esta medida, ¿no? En Holanda, más de una versión señala que no fue así. No. En Holanda, para ser también justos, la estadística demuestra que los crímenes vinculados al tráfico de drogas bajaron radicalmente después de estas medidas sobre la marihuana. Por supuesto, no defiendo a la marihuana, pero digo las cosas como son. O sea, estadísticamente eso es así. Ahora, lo que a la vez creo es que son atendibles las versiones científicas que sostienen que tampoco es una droga meramente inocua, ¿no? No. Provoca Por un supuesto. efecto, es riesgosa. Tiene efectos, tiene riesgos, tiene todo, claro. Claro, una persona adicta puede deteriorar su vida si la consume regularmente, pero que yo creo que Mujica lo que está tratando de hacer, o la clase política uruguaya, es plantear la pregunta desde otro ángulo, ¿no? Eso es. Ahora, también se hace en un país pequeño, como es Uruguay, muy civilizado, digamos, y tranquilo. País moderado, de alguna Un manera. país donde además el presidente es un guerrillero, ¿no? Es una cosa Bueno, una sorprendente, cosa ¿no? absolutamente insólita. ¿No? Bueno, por el momento tengo que dejarlo acá. Ramiro, te agradezco mucho.